Van a ver. Vamos a preparar dos versículos, dos libros de la Biblia que vamos a tomar el día de hoy para compartir. Vamos a abrir Lucas capítulo 5 y también nos vamos a ir a Mateo capítulo 14. Lucas capítulo 5. Y me diga con un amén si ya están ahí. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:2. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y vámonos a Mateo, capítulo 14, y vamos a abrir desde el versículo 28. Dice la palabra de Dios, Mateo 14, 28, y él dijo, ve, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Perdón, creo que me brinqué un versículo, 28. Entonces respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y son los versículos de hoy. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que sea mi boca ese instrumento que puedas ser, Señor, portavoz, Señor, de lo que hay en tu corazón, para lo que quieres hablar a tu iglesia, a tus hijos, papá, esta noche. Y que tu Espíritu Santo, Señor, le dé vida a esta palabra. Y Padre mío, la haga que penetre, Señor, a lo más profundo, Señor, de nuestros corazones. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos tomar nuestro lugar. La serie que vamos a empezar el día de hoy se llama Entrada y Salida. Se llama Entrada y Salida. ¿Lo podemos ir a la de 3 muy fuerte? 1, 2, 3. Muy bien. Hoy no me voy a poner las bases, los cimientos de lo que Dios va a querer hablar en este tiempo. Ya son dos pasajes muy conocidos, ya me han escuchado compartir de ellos. Y es interesante entender que, y lo podemos ver desde los evangelios, cuando Juan daba el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado. Había algo que había llegado a la tierra. Sabemos que había pasado alrededor de 400 años, que había guardado silencio Dios, y llegó el tiempo donde se empieza a proclamar que el reino de los cielos está cerca, que se había acercado. Bien conocemos Juan 1:12, ¿no? ¿Quién no se lo sabe Juan 1:12? A ver, levante su mano, ¿quién no se lo sabe? Todos se lo saben, excelente. Sabemos que aquel que ha creído, aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón y ha creído en Él, Dios les da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y es donde a nosotros se nos abre la oportunidad de poder entrar al reino. Algo vital, importante para la vida de un hijo de Dios es poder recibir las enseñanzas de Él, poder prepararse, poder nutrirse, poder llenarse de la palabra de Dios, de tener una relación íntima, de tener una relación estrecha con Él.
Entonces, en los primeros versículos que leímos, en Lucas 5, sabemos la historia donde estaba Pedro y unos pescadores que acaban de terminar fueron a pescar, pero no pescado nada. Hicieron su actividad, pero no tuvieron resultado de ella. Y ya la Biblia nos habla que ellos estaban ya limpiando, lavando sus redes, preparándolas, yo creo que para el siguiente turno, y ya irse a descansar un rato. Pero en eso nos enseña la palabra de Dios que Jesús miró y miró esas dos barcas y vio a los pescadores su trabajo que estaban haciendo. Pues yo creo que pudo ver las barcas, pudo ver las redes, pero no vio ningún pescado. Pero Jesús vio la oportunidad de poderse acercar en esa barca para poder, Martín, ¿le puedes bajar un poco? Y poder compartir de la palabra de Dios. Versículos antes nos enseña donde estaba Jesús, había llegado de hacer milagros, de sanar enfermos, no me acuerdo si era también liberar a gente que estaba endemoniada. Entonces la acción de Jesús había propagado, había hecho una publicidad de quién era Jesús. Entonces ya Jesús estaba ahí, la gente estaba encima de él. Y vio la barca y vio un recurso para poder entrar y poder compartir de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a toda la multitud que había llegado en ese lugar. Pero la historia nos enseña que solamente uno pudo entrar a la barca. Dile al que tienes al lado, tal vez puede ser tú. Nos enseña que Jesús entra a una barca y le dice a Pedro que si lo puede llevar alejarse un poquito de la orilla y para poderle enseñar y compartir la palabra de Dios. Entonces Pedro pudo entrar en la barca, pudo estar en ese lugar. La barca, como ya se los he enseñado y dicho, nos habla mucho y me ilustra mucho la historia de Noé. La barca significaba ese momento de salvación para una familia, en un tiempo de que había la maldad y que la maldad había crecido, pero hubo alguien que se atrevió a caminar con Dios, alguien que pudo estar fiel y permanecer firme aun cuando alrededor de él la maldad había crecido, pero él permaneció fiel y permaneció dentro del camino de Dios. Entonces Dios le da un recurso que es la barca, y sabemos que Noé, para poder salvar a su familia, tuvo que construir el arca para poder entrar en ella, y una vez que puede entrar en ella, poder tener ese recurso de salvación. La barca nos enseña y nos habla de Jesucristo, de esa barca en la cual si tú entras, tu vida obtienes la salvación, obtienes la vida eterna y te evita morir en el mundo y ser parte de lo que el mundo iba a ser destruido. Entonces, cuando alguien se entra a la barca, significa ese encuentro con Jesucristo. Literal, Pedro estaba ahí, había encontrado con él. El lugar era el mejor que podía tener Pedro para estar recibiendo de la palabra de Dios. Tal vez no, la Biblia no dice si estaba con buenas ganas o no buenas ganas de poder recibir, pero ya estaba ahí. Imagínate Pedro sentado aquí, y vamos a imaginar que Efra es Jesús. Yo imagino a Pedro sentado aquí en la barca y aquí tenía cara a cara a Jesús. Y Jesús podía compartir a la multitud, pero Pedro tenía el mejor lugar para poder escuchar de lo que salía del corazón de Jesús. Entonces tenía un lugar privilegiado, pudo entrar a la barca. A nosotros se nos es invitado a entrar, ¿o no? Se nos es invitado a que podamos acceder a Jesús. Y es la parte donde la iglesia obtiene esa entrada al reino de los cielos. Y sabemos que el entrar de manera muy global, porque no quiero entrar tan en detalle, posteriormente vamos a entrar en detalle en cada parte de esto, pero el entrar te habla de una relación. Cuando yo entro a un lugar, cuando entro a una parte, o cuando estamos, mi esposa y yo, es para tener una relación, tener una plática, poder conocernos. Entonces, cuando tú entras en el reino, cuando tú entras a la barca, cuando entras a esa oportunidad que tienes de tener salvación en medio de tu vida, entras a un punto de una nueva relación, entras a un nuevo punto de poder, de accesar a un nuevo nivel. La historia es clara. Tiene que dejar la tierra para entrar en las aguas.
Cuando tú entras a la barca y dejas la tierra, empiezas a moverte sobre las aguas. Y las aguas sabemos que es el mover de Dios, el mover del Espíritu de Dios en medio de una vida. No podrás tener acceso al mover de Dios si primeramente no tienes acceso a Jesucristo. Tienes que entrar a la barca para poder que la presencia de Dios empiece a obrar y empiece a trabajar en medio de tu vida. No puedes tener que la presencia de Dios trabaje en medio de ti si no has entrado a la barca. Dile al que tienes al lado, tienes que entrar. Vamos, dile una vez más, tienes que entrar. O mejor dicho, para decirlo en el ámbito que estamos tocando la historia, tienes que embarcarte. Dile al que tienes al lado, te tienes que embarcar. Dicho de otro modo es entrar a bordo, ser parte del mover de lo que quiere hacer Jesús. Mi pregunta es, ¿cuántos realmente hemos entrado a la barca? ¿Cuántos hemos entrado a la salvación? Porque si yo te digo, ¿cuántos han escuchado? Yo creo que muchos hemos escuchado, ¿no? Pero que verdaderamente tomes la decisión de poder entrar, porque fíjate la historia, Jesús le dice que si puede entrar y lo puede alejar. Pedro tuvo que tener una decisión, decidir si llevaba a Jesús y decidir si él también, a lo mejor ya Jesús había agandallado, ya se había agandallado, ya había subido a la barca, pero Pedro tenía la decisión de saber si entraba o no entraba la otra vez a la barca. Pero la Biblia nos enseña que él tomó la decisión todavía de entrar a la barca. Muchos podemos decir, no, es que tú no conoces mi vida, no, tú no conoces mi historia, tú no conoces lo que he vivido. Pedro tenía la misma justificación de decir, mira, me fue mal, tuve la peor noche de mi profesión, no pesqué nada, trabajamos, tuvimos que limpiar la red y todavía tú me pides que vuelva a entrar otra vez a la barca y te alejo un poco más. Estoy desvelado, estoy cansado, y tal vez muchos estamos así o no, estamos cansados, estamos desvelados, tenemos trabajo de harto. Bueno, los maestros están de vacaciones, disfrutando de sus últimos días, pero tenemos trabajo, ¿no? Tenemos nuestro día a día y podemos tener la justificación de poder decir, hoy no quiero entrar. Si te fijas, si lo comparas un miércoles con un domingo, el día de hoy falta mucha gente. Muchos toman la decisión de querer entrar o no querer entrar. Pero la mejor opción que podemos tomar en nuestras vidas es entrar o embarcar o entrar a bordo de la barca porque eso nos permite alcanzar o movernos de nivel. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo ya no somos los mismos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes siguen siendo como eran antes? Amén. ¿Cuántos de ustedes se siguen comportando de la misma manera? Amén. ¿Cuántos de ustedes siguen teniendo los mismos hábitos, las mismas costumbres? ¿No? Esto es lo bueno de hablar con una iglesia pura, santa, limpia y sin manchas. Amén. Pero la parte de entrar, te digo, habla de poder alcanzar algo más, de tener un nuevo camino. Porque realmente cuando tú entras y decides aceptar a Jesucristo y poder entrar en el reino y poder entrar a esa nueva familia, a esa nueva oportunidad que Dios te da de ser parte de Él, porque hay que entender algo, éramos de Él, pero nos alejamos, pecamos, nos apartamos de Dios, pero realmente nuestro destino era estar cerca de Dios, ¿o no? Ya la culpa la tiene Adán y Eva porque cometieron lo que tuvieron que cometer para que nosotros subiéramos y naciéramos en el pecado. Pero realmente gracias a Dios que mandó a Jesucristo esa barca de salvación en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar a tener acceso a una nueva familia. Realmente el entrar, como te digo, te da esa parte de tener un nuevo inicio, de tener un nuevo comienzo, de tener un nuevo camino en medio de tu vida. ¿Cuántos das gracias a Dios por eso? De que Dios, cuando tú lo aceptaste, te da la oportunidad de empezar nuevamente. Tal vez antes de Él fallaste, tal vez antes de Él la regaste, tal vez no metiste nada más la mano, metiste los pies, metiste todo el cuerpo en el lodo, te ensuciaste de pies a cabeza.
Pero gracias a esa obra y de poder entrar a esa barca, de poder entrar y tener acceso a la presencia de Dios, aceptando a Cristo en nuestro corazón, tuviste una nueva oportunidad, tuviste un nuevo camino, tuviste un nuevo comienzo. Tal vez te fue mal en tu anterior vida, porque realmente fue tu anterior vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O todavía todos siguen con esa misma vida? Yo creo que mi vida es nueva a partir de que acepté a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente creen y viven que cuando tú entraste a Cristo y le diste, tuviste ese acceso y poder estar cerca de Él, tu vida cambió realmente? ¿O no? Aunque a veces nosotros la regamos y nos apartamos y volvemos a vivir las mismas cosas, pero cuando tú entras al mover de Dios, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú entras a esa barca de salvación, cuando tú entras otra vez a esa relación o a esa intimidad que puedes tener con Cristo, tu vida es nueva, tu camino toma un nuevo destino que es en Él. Dile al que tienes al lado, cuando tú te atreves a entrar, vamos, dice la iglesia, cuando tú te atreves a entrar, vamos, dile otra vez más, cuando tú te atreves a entrar, tienes un nuevo camino. Y esa es la bendición de poder entrar. Pedro, un día de fracaso, una vida que lo había señalado, porque los conocían como los hijos del trueno. No sé por qué, vaya, y no quiero investigar, pero los conocían como los hijos del trueno. No sé cómo ha sido tu vida antes. No sé lo que tal vez la gente ha dicho de ti, pero lo que sí te garantizo es que cuando tú te atreves a entrar a la barca, cuando te atreves a entrar a una relación con Dios, tu vida es nueva. Tu nombre es nuevo. Tú ya no eres lo que antes eras. Tú ya no eres lo que la gente había dicho de ti. Tú ya no eres aún lo que tus familiares habían dictado sobre tu vida. Porque lamentablemente la gente en el mundo tiene ese poder o esa autoridad de poder declarar cosas sobre la vida de las personas, ¿o no? Dile a aquel que desde chiquito le dijeron pato, toda su vida le van a decir pato. Yo tenía un primo que le decían manos de mantequilla, y todavía es época que si lo veo me acuerdo de él y digo, él tiene manos de mantequilla, porque el mundo tiene la capacidad de poderte dar tu nombre, de poder darte un título. Pero cuando tú entras en Dios, cuando tú entras en el camino de Dios, tu nombre es nuevo, iglesia. Tú ya no eres lo que el mundo había declarado sobre ti. Tal vez, y a veces también los papás cometemos el error o esa mala costumbre de declarar a veces cosas sobre nuestros hijos. Dile al que tienes al lado, se nos hace fácil. Vamos, dile al que tienes al lado, se nos hace fácil. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu hijo, qué menso eres? Qué burro eres, ¿o no? Y no sabes el poder que tiene tu declaración, el poder que tiene la lengua. Cuando tú declaras, estás dictaminando algo sobre su vida. Pero gracias a Dios que tenemos esa nueva oportunidad. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de entrar a la barca, de ser parte de la familia de Dios, para hacer lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, creo que tienes que entrar. La parte de entrar sí se necesita obediencia, se necesita cierto grado de fe. Es opinión personal. Yo sé que cuando aceptamos a Cristo, mi nivel de fe yo creo que es de lo más bajo. Porque mi fe debe ir aumentando en la medida que yo camino con Él. Ese nivel tan bajo que yo tuve para aceptar a Cristo y poder creer en Él, me dio la oportunidad de ser parte de su familia. Necesitamos fe para entrar, ¿o no? Yo recuerdo todavía mis primeros inicios, cuando yo decidí entrar al camino de Dios, decidí poder aceptar a Cristo en mi corazón. Ya ves, yo sé que a los pastores no se les olvida cuando estábamos ahí en la sala y yo lo rechacé, le dije, nambe, ¿quieres aceptar a Cristo? Pues yo ya lo tengo.
Y lo rechazamos así contundentemente ese día, yo me acuerdo esa noche. Pero después tuve mi encuentro con Dios. Y cuando decidí entrar, mi vida fue totalmente diferente, iglesia. Yo no vengo de una vida de tal vez de vicios, de problemas. Yo siempre he sido niño bueno, niño bien. ¿Verdad? Amén, ¿verdad, esposa? Amén. Excelente. Pero es radical cuando sabes cómo te llama Dios. Es radical cuando entras a su presencia. Desde los primeros pasos, de los primeros inicios que tienes con Él, cuando te atreviste a entrar, empiezas a ver de una manera diferente. No son los mismos caminos, no son las mismas cosas, no es la misma percepción que tienes cuando te atreves a entrar en Él. Tu mundo se empieza a abrir, tus ojos empiezan a tener visión, tus oídos empiezan a percibir aquellas cosas que no habías percibido, aquellas cosas que no habías visto cuando te atreves a entrar en Él. Tan ejemplo rápido, antes yo no sabía lo que cantaba, pero una vez que acepté a Cristo, me abrió mis ojos y abrió mis oídos. Dije, ¡hala! Eso es lo que cantaba, eso es lo que yo declaraba. No había puesto atención a la letra, pero una vez que pude entrar con Él, pude cambiar de nivel, iglesia. Porque cuando Pedro tuvo que entrar a la barca, tuvo que dejar la tierra, el mundo, para poder entrar a la barca. Y así es nuestra vida en Cristo. Cuando tú entras, tienes que entender que ya dejaste el mundo. Cuando tú entras, tienes que entender que ya dejaste las cosas viejas. Cuando tú entras, debes de entender que tienes una nueva identidad. Cuando tú entras, iglesia, sabes que eres nuevo. Es lo que debe de estar claro en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tan importante es como iglesia, como hijos de Dios, que entremos a su presencia? Que entremos a una relación con Él. Que entremos, que aceptemos a Cristo y podamos entrar en Él para poder tener un nuevo camino, una nueva dimensión, un nuevo nivel al que yo no estaba acostumbrado, pero a través de Él poder acceder a esta nueva oportunidad que tengo sobre mi vida. No creas que el entrar y luego salir implica que ya no vuelva a entrar. Y así de manera muy general, puedo ver que Jesucristo, para poder empezar su ministerio, tuvo que entrar en un tiempo en el desierto, un tiempo de relación íntimo, pero tuvo que salir de ahí. Pero ves en la palabra de Dios, en los evangelios, que de tiempo en tiempo, ¿qué hacía Jesús? Volvía a ese lugar de intimidad. Volvía a entrar otra vez en una relación con Dios. Hay tiempos para entrar, iglesia. Hay temporadas para entrar, pero también hay temporadas para salir. La parte de salir implica lo que vimos en Mateo 14, que nos habla que Pedro tuvo que salir de la barca. Y eso no significa que se apartó de Dios o se apartó de Jesús, sino el entrar y el salir es el entrar a un tiempo de intimidad con papá, de entrar a un tiempo de intimidad con Él, para fortalecerme, para prepararme, para cuando yo tenga que salir, salga con el poder de Él. Realmente cuando entra, te alimentas, te cambia lo que tú eres. Pero el momento de salir es el momento de demostrar aquello que has aprendido en ese tiempo que entraste a una relación con Él. Si no díceselo Pedro. Pedro en un momento vimos la historia que tuvo que entrar a la barca. No lo conocía Jesús, pero entró a la barca y pudo conocer quién era Jesús. Pero poco a poco Jesús lo empezó a llevar lo tuvo que llevar a más a hondo. Y es lo que vamos a hablar posteriormente en el momento de entrar. Pero hubo un tiempo que tuvo que salir de la barca y tuvo que vivir en el mover sobrenatural de Dios en medio de su vida. La palabra nos enseña que tuvo que caminar sobre las aguas. Y entendiendo el punto que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, es una parte que tú te empiezas a mover en el Espíritu. Lo que le hizo caminar sobre las aguas, sabemos que no fue Él en su naturaleza humana, sino fue la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que fue declarada sobre su vida. Lo acabamos de ver el domingo. La palabra ven, porque cuando antes de que saliera Pedro de la barca, le dijo, si eres tú, Jesús. Bueno, primero se había asustado. Pensaron que era un fantasma. Pensaron que era lo que se estaba moviendo ahí.
Pero una vez que Jesús les habló, y esa es la parte de entrar, porque cuando tú entras, aprendes a reconocer, iglesia, o no, aprendes a reconocer. Entonces Jesús habló, Pedro reconoció la voz de Jesús, y él no fue una pregunta interrogativa, fue más afirmativa, que le dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y la palabra ven, sabemos que nos lleva a otro nivel. Sabemos que cuando Jesús le dice ven, es llevarlo a otro estándar, llevarlo a otro nivel, a otra posición. Hubo un tiempo que tuvo que estar en la barca, hubo un tiempo que tuvo que estar en la intimidad, hubo un tiempo que tuvo que aprender de Jesús. Pero llega un tiempo que aquello que te has fortalecido es importante que lo empieces a emplear. Pero para eso tienes que salir de la barca. Y eso también implica otro grado de fe. No es el mismo grado de fe cuando yo lo acepté. Mi fe tuvo que haber crecido para poderme yo mover en lo sobrenatural. Y eso me impulsa a salir de la barca, me impulsa a salir para poder vivir. No ser lleno de la presencia de Dios, sino poder vivir el poder de Dios en medio de tu vida. Cuando tú te atreves a salir, estás listo, estás preparado para empezar a ver el mover de Dios en medio de ti. Pero sabemos que Dios no lo va a hacer hasta que tú no des el primer paso. Y eso implica que yo tenga que creer. Implica que yo tenga que caminar en fe. Dile al que tienes al lado: tienes que empezar a caminar en fe. La verdad es lamentable conocer a mucha gente de Dios, y cuando están afuera no poder tener la autoridad que Dios les ha dado. A veces los del mundo son más sagaces que nosotros. Pero dices: yo voy los miércoles a la iglesia, yo voy los domingos a la iglesia, yo voy cada servicio, voy cada reunión, voy cada momento. Pero eso es entrar, iglesia. Pero al salir tengo que demostrar mi fe. Al salir tengo que demostrar lo que yo he creído. Cuando entró Pedro, tuvo que creer en Jesús, ¿o no? Tuvo que creer en Él. Pero también para salir, su nivel de creer tuvo que aumentar, iglesia. Su fe no era la misma aquel que entró que cuando aquel que salió. ¿Cuántos de ustedes, si no saben nadar, y aún más si ves que el mar está medio bravo, cuántos de ustedes se atreverían a salir de la barca? Y dices: ni en la alberca. Trato de buscar lo más alto posible y evito lo hondo. Pero el salir, iglesia, implica creerle a Él. La parte de salir me lleva mucho a ese caminar que tienes que andar, que tienes que moverte. Y realmente es una prueba de la capacidad que Dios ha puesto en ti. Cuando tú sales es cuando muestras la capacidad que has visto que Dios ha depositado en medio de tu vida. De nada me sirve nada más entrar si no voy a salir. Dios, imagínate, tú como hijo le pides a tu mamá, le pides 1,000 pesos. Fue mucho, ¿va? Amén, amén. Los hijos, amén, amén. Dice: mamá, dame 1,000 pesos para salir. Sari, tápate los oídos. Y luego tus papás te lo dan y tus papás se van y regresan y te encuentran en el mismo lugar y el dinero donde te lo dejó. Dice: ¿para qué te lo di si no saliste? ¿Para qué te instruí? ¿Para qué te capacité? ¿Para qué puse dones? ¿Para qué puse talentos? Si no lo voy a usar, si los voy a guardar. Esa es la importancia, iglesia, de entrar, prepararme y poder salir para mostrar y vivir el mover sobrenatural de Dios en medio de mi vida. Entonces, para ir cerrando esta noche, el entrar
te empieza a dar un estilo de vida nuevo. Pero ese estilo de vida se tiene que manifestar afuera. Lo que yo aprendo en mi relación íntima con Dios tiene que manifestarse afuera. Si no, ¿por qué Dios en la Biblia nos enseña que somos esas lámparas? De nada nos enseña la palabra de Dios que nada sirve que tú seas una lámpara y esté lista para alumbrar si la voy a poner debajo de la mesa o si la voy a ocultar. Dile al que tienes al lado, tú fuiste creado para resplandecer. Y cierro con esta parte. El único nombre que se muestra en la historia de Mateo 14 es de Pedro, el que sobresalió, aquel que tenía una fe aguerrida, que se atrevió a entrar con Jesús, se atrevió a obedecer a Jesús, pero también se atrevió a salir para mostrar lo que había creído de él. Porque fíjate la frase, si eres tú, manda que yo vaya. Le dijo Jesús, ven. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera salido? ¿Estaba dudando de él? ¿O estaba dudando de la palabra que Jesús había declarado? Por eso la importancia de entrar y poder salir. Porque cuando sales, manifiestas quién es tu Dios. Manifiestas lo que has creído de Él. Manifiestas lo que has vivido con papá. Por eso, iglesia, debemos ser unos hijos de Dios atrevidos, que podamos creer por grandes cosas y que Dios pueda hacer grandes cosas en medio de nuestras vidas. Pero tenemos que creer, tenemos que pasar tiempo de intimidad, pero también tengo que salir de ese lugar para poder mostrar la gloria de Dios en donde quiera que esté. Vamos a ponernos de pie. Entonces, esta es la serie que vamos a empezar. Me habla una parte de intimidad, de relación, pero también me habla de una experiencia con Dios, afuera de mi relación con Él estrecha, íntima. Me lleva a manifestar lo que yo le he creído, me lleva a manifestar lo que es Dios para mí. Entonces, yo sé que esta serie va a ser de bendición, porque créeme, muchas veces no manifestamos afuera lo que somos. Parece que cuando salgo me achico en vez de engrandecerme. Y no lo hablo con altivez, lo hablo creyendo primeramente quién está conmigo. Lo hablo creyendo primero lo que Él ha depositado en mí. Lo hablo creyendo lo que Dios puede hacer con mi vida. Esa es la parte importante que tenemos que entender. ¿Cuántos de ustedes no han hecho cosas por no atreverse? Y puedes ser fiel en la iglesia, pero no has creído en su palabra. Has escuchado de su palabra, pero no te has atrevido a creerla. Y es lo que vamos a trabajar en este tiempo, en esta serie. Sí es importante mi relación con Dios, pero también es importante manifestar lo que Dios ha hablado en medio de mi vida. Que afuera puedan ver quién está conmigo. Y la única forma de que la gente vea es que tú puedas manifestarlo. Y para poder manifestarlo tienes que vivirlo. Y para poder vivirlo tienes que demostrar o atreverte a hacerlo. Yo creo que es el tiempo de que salgamos, nos atrevamos y mostremos la gloria de Cristo en medio de esta nación. Amén. Bueno, vamos a orar, papá. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias, Señor, porque primeramente, Señor, nos das acceso, Señor. Pero sabemos, papá, que tú quieres que en este mundo seamos la luz, papá. Sabemos, Señor, que tú nos has puesto como sal, Señor, en esa tierra, para darle el sazón, Señor, tuyo, para darle el sabor tuyo en este lugar, papá. Bendice, Señor, la vida de tus hijos.
que venga un tiempo, Señor, de intimidad, Señor. Pero también venga un tiempo, Señor, donde manifestemos, Señor, lo que tú has hablado de nuestras vidas, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.